Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a esta mañana de informados. Vamos a acompañarte hasta las 12, como siempre, en vivo por www.telecreativa.com. Mi nombre es Jessica Sena y como siempre te digo, te voy a estar acompañando con la información, con las entrevistas, con toda la actualidad política y social de todo lo que te interesa y tenés que saber. Tenemos muchísimo para el día de hoy, para esta mañana. Pero ya no estoy sola, sino que me acompaña Néstor Sierra, periodista, especialista en economía, que bueno, hoy vino al piso porque vamos a estar charlando y mucho en el día de hoy, así que buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Te saludo como siempre a vos y a toda la audiencia de Informados. Qué bueno, ¿no? Que estemos así, ¿no? De manera presencial, sí. No a través de la pantalla. Exacto, sí, me hace acordar cuando te contaba fuera del aire, cuando bueno hice el programa Expreso Económico, volveré algún día pero bueno, es una forma de estar también participando, ¿no? Acá en Informado, como siempre. Y le contamos a la gente que vos además sos director del periódico Punto Sur. Punto Sur, ¿verdad? Punto Sur Web, se está saliendo por online, puntosurweb.com.ar, y bueno, dándole a economía. Como siempre haciendo un máster de economía, a ver cómo me va. Vamos a ver, es muy de como vos sabés, también vos te seguís ahí capacitándote en comunicación, haciendo un máster y viste lo complicado que es. Pero bueno, está en seguir, ¿no? En seguir luchándola. Y vamos a contarle un poquito a la gente, bueno, mañana se va a dar a conocer el dato de la inflación de marzo. Sí. Bueno, se cree que hubo una aceleración de los precios sí. En relación al 4,7% que hubo en febrero. Exacto. ¿Qué se puede esperar de este índice de ahora que hubo en marzo? Y en marzo, ellos que calculan alrededor de por lo menos cerca del 6%. Obviamente faltan todavía los datos finales, pero según la estimación del REM, la encuesta del mercado que hace el Banco Central, oscila entre todas las encuestadoras, las empresas que se encargan de hacer esos estudios, las consultoras y empresas, va a girar por el 6%. Bueno, eso es lo que se espera. Otra vez en punta los alimentos, ¿no es cierto? Con la inflación, eso es lo que se espera. Obviamente esto es producto de la emisión que hay, ¿no es cierto? El gran gasto que hay. Pues fíjate, yo acá tengo como dice Kachanowski, mi notebook, y el resultado fiscal de febrero tuvo un déficit de 76.300 millones de pesos, déficit, solamente el déficit primario. O sea, lo que se gastó menos lo que ingresó. Tendría que ser al revés, lo que ingresó menos lo que se gastó, pero acá es al revés. Sin contar el déficit financiero, porque también hay deuda que hay que pagar, sin contar eso. No quiero abrumar con los datos y con los números, ¿no? Pero ese es el déficit debido a sinfín de planes sociales, y, por ejemplo, al subsidio a las energéticas, a la luz y al gas, a las distribuidoras, a Camesa, que es la mayorista, que es Camesa, una empresa estatal que le compra a 100 a los productores de energía, la energía, y se la vende a las distribuidoras a 70 o a 60. La diferencia la pone el Estado, o sea, nosotros, ¿sí? Bueno, fue en febrero nada más lo que le dio el Estado en concepto de subsidios para subsidiar la energía a Camesa, 28.400 millones de pesos. Esto es parte de la deuda del déficit de 76.000 casi 300 millones. Vos fíjate, por ejemplo, que la emisión monetaria hasta el día de ayer fue de 3.661.000 millones. 3 billones. Qué sé yo, sigo con los datos para que te des una idea. Vos fíjate lo que pasó, como ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Te acuerdas del plan Platita para las elecciones? Sí, estuvimos hablando justamente el programa pasado. Exactamente, lo que pudimos hablar, que se cortaba. Bueno, estamos pagando las consecuencias. Por ejemplo, vos fijate,
cantidad de billetes de 1.000 pesos incluyendo, cantidad de billetes físicos, ¿no? No el valor en pesos, sino la cantidad de billetes físicos. El 28 de febrero del año pasado había 887,8 millones de billetes en todo el país circulando. Si lo dividimos por la cantidad de habitantes que somos, alrededor de 46.200.000 habitantes según el INDEC, ahora las cifras finales van a ser con el censo, pero ronda por ahí, son 19 billetes por cada argentino. En noviembre, el 30 de noviembre, después de las elecciones, las generales, había 1.332 millones de billetes de 1.000 pesos circulando. Hoy era 1.332 millones de billetes, equivalía a 29 billetes por cada argentino. De 19, en febrero, 19 billetes, saltó a 29 billetes por cada argentino. ¿Y eso porque la gran cantidad de emisión que hubo. Esto es una muestra de la gran cantidad de emisión que hubo, que sobrepasa a la cantidad de bienes producidos en el país. Claro. La cantidad de bienes no se mueve de la producción y los bienes finales, ¿no es cierto? La cantidad de bienes producidos no crece, pero sí crece la cantidad de billetes, ¿sí? La cantidad emitida. Y el 28 de febrero de este año, último dato que hay, la cantidad de billetes de 1.000 pesos, solamente los de 1.000, 1.696 millones de billetes había ya, en total, es decir, 37 billetes por persona. De 19 billetes por persona que había en febrero del año pasado, ahora hay 36, casi el doble de cantidad de billetes. Esto no significa que todos tengamos 37 billetes en el bolsillo, ¿no? Al principio del mes por ahí sí, pero se va gastando, pero el promedio, digamos, es este, lo que es la muestra de la gran cantidad de emisión que hay, lo que habla de la inflación. En definitiva, vos fíjate que en noviembre del año pasado, en las generales, se emitió tanto que hubo 10 billetes más por persona, es decir, casi de 888 millones en la cantidad total de billetes saltó a 1.332 millones de billetes. Así que vos fíjate que 500 millones de billetes más por la emisión por el plan Ahí fue Platino. cuando se empezó como a disparar y se exactamente, ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Esto es la inflación. Que, bueno, y está la disputa por esto en el gobierno, porque la economía tiene invariablemente que ver con la política. Casi la economía, ya digamos, es política. Por eso los economistas que hablan nada más que de economía, sin ver la política, no son buenos economistas, porque todo está relacionado. Y esta pelea interna que hay con el gobierno, que Guzmán, el ministro Martín Guzmán, quiso bajar los subsidios, es decir, aumentar, y pactó con el Fondo Monetario de aumentar, bajar los subsidios a las compañías energéticas y las distribuidoras, y por lo tanto aumentar las tarifas en un 50-60%, el kirchnerismo, el subsecretario de Energía, por ejemplo, Basualdo, dice no, porque la Cámara dice aumentar un 20% nada más, pero no es por un decreto, es una realidad, que habría que comentar, porque el costo, estamos pagando el 13% del costo de la energía, el resto lo subsidia el gobierno. Entonces, si lo subsidia es porque emite para subsidiarlo, para bajar la emisión hay que bajar el déficit, para bajar el déficit hay que dejar de subsidiar, por lo tanto hay que subir las tarifas, pero el kirchnerismo dice no se puede subir más del 20%. Y bueno, entonces vamos a seguir con déficit y va a seguir la inflación. Y el tema de las tarifas, o sea, hasta ahora no va a aumentar. Va a aumentar, pero se cree que va a aumentar un 20%. Claro. Lo cual es insuficiente. Y vos decís que tendría que aumentar un poco más para de alguna manera equilibrar. Exactamente. A ver, nadie, ¿cómo te puedo explicar? A nadie le gusta que aumente las cosas. Sí, yo no estoy diciendo que me gusta que aumente, no, a nadie le gusta que aumente, pero la realidad impone que tienen que aumentar las tarifas, ¿sí? Para bajar el subsidio. Si se quiere bajar la inflación,
vamos a ver, si hubiera un programa económico tendiente a bajar la inflación, Sí. Hay que reducir el déficit. Entre una de las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Es reducir el déficit. Para reducir el déficit hay que bajar los gastos. Sí. O pedir prestado, con lo cual más endeudado quedás, si se está endeudando demasiado en pesos, no me pida los datos, no tengo acá los datos del endeudamiento en pesos, pero se endeudó mucho en pesos y en dólares no se puede endeudar más, por eso se recurre al Fondo Monetario. Entonces hay que bajar los gastos. Para bajar los gastos hay que dejar de subsidiar. Y esa diferencia, si vos de 100 pagás 13 y te dan la plata el 87% restante, si te dejan de dar el 87% restante y tenés que pagar vos el otro 87%, ¿entendés? Lo cual, si no hay un aumento de sueldo, porque eso es lo peor, si no hay un aumento de sueldo, entonces se va a achicar el sueldo, ¿entendés? Porque es más porcentaje de tu sueldo que vos tenés que destinar a pagar la luz y el gas, si sacan los subsidios. Pero o hacerlo de golpe o ir haciéndolo despacio, pausadamente, gradualmente, como se decía en la época de Macri, de alguna forma va a haber que hacerlo. Eso. Y hay un tema que lo venimos hablando acá en el programa, pero bueno, para la gente que por ahí recién está viendo la entrevista, ¿qué pasa con los planes sociales? Que es un tema que se viene hablando mucho. Bueno, justamente creo que en el día de ayer se habían reunido con Unidad Piquetera porque ellos reclaman un aumento de los planes. ¿Qué aumento pasa de los con planes ese tema? y más planes. Claro. Y caemos en lo mismo. Si hay más planes o aumento de los planes, porque hubo aumento de la inflación, eso requiere más emisión y por lo tanto más gastos, y si hay más gastos no se bajan los gastos y por lo tanto eso repercute en la inflación. En definitiva, los subsidios lo pagamos todos, sí. Y también lo paga la gente que recibe subsidios, cuando va esos subsidios cuando los cobra, que en muchos casos la sumatoria de subsidios es más que un sueldo mínimo, cuando va a comprar, vos fíjate cómo es, el tema, el mecanismo es este. La demanda de bienes provoca, por encima de la oferta que hay, provoca inflación. Pero alguien tiene que, en la cadena de demanda de bienes, alguien tiene que demandar primero para que se produzca inflación. Y no estoy diciendo con esto que los pobres son los que producen inflación, al contrario, son víctimas. Y voy a explicar el mecanismo. El Banco Central emite, ¿sí? A través, o sea, le pide el Tesoro al Banco Central que emita. Lo cual no es gratis, es algo a cambio, una letra que tendría que pagarle en un determinado plazo, pero en Argentina es un pagadías. Bueno, el Banco Central emite. El Tesoro lo pone en circulación a través, por ejemplo, de los bancos oficiales. Cuando va alguien, una persona que recibe un subsidio, va a cobrar ese subsidio, ¿sí? Sale del banco y va a consumir, va a comprar, por ejemplo, alimentos. Todos los que reciben subsidios, hacen lo mismo, y no hubo más producción, hubo la misma cantidad de producción, la misma cantidad ofertada de bienes y más consumo. Y ahí las empresas comienzan a subir los precios. Entonces así se produce inflación. Insisto, no estoy diciendo con esto que el pobre sea el culpable de la inflación. Digo que al haber más dinero espurio, sin respaldo de PBI, así se produce la inflación, que es, la inflación es, en realidad, se ve, el aumento de precios es el síntoma de la inflación, pero en realidad el aumento de precios que está mostrando es que descendió el valor del billete. ¿Sí? Es como ponerle que cuando salieron estos celulares, mi celular es ya por el mercado de hoy es viejito, cuando salieron no lo compré yo ahí, no te compré, ponerle 100.000 pesos. Sí. Bueno, o 200.000 pesos, vamos a poner un precio. Bueno,
Pero hoy, como aumentó mucho la producción, y hay otros celulares que son mucho más modernos, ¿sí? Y hay se fabricaron muchas unidades de esto, entonces el precio en trabajar. El billete es lo mismo, se fabrican. En febrero de 2021 había 887 millones de billetes, hoy hay casi 1.700 millones de billetes, y el billete es un bien también, como todo bien que hay, del cual hay mucha producción, ¿sí? Y hay poca demanda, baja el precio. Así, por lo tanto, la inflación es un síntoma de la desvalorización de los billetes por exceso de cantidad emitida. Y Néstor, ¿qué podemos esperar? Sé que no puedes adivinar el futuro, pero no. ¿qué podemos esperar en estos meses? ¿La cosa se va a seguir complicando o se va a mantener como está? Mirá, ya te digo, obviamente no podemos adivinar el futuro. En base a esto, previendo, o sea, si continúa la emisión y no aumenta la oferta, vos fijate que, por ejemplo, el PBI en el 2021, que es el último dato que hay, este mes tiene que salir el dato del PBI del primer trimestre. No, mañana, como vos informaste, mañana sale el índice de precios. Este mes, o en abril a lo sumo, tiene que salir los datos del PBI del primer trimestre. Vamos a suponer que rondan más o menos como el último trimestre del año pasado, no creo que haya variado mucho. El PBI fue de 53.750 billones de pesos. La inversión, que es inversión bruta en capital fijo, o sea, compra de máquinas nuevas para producir, casi 8 billones de pesos, es el 14% del 14,7% del PBI. Hasta el 17% es reposición de lo que se rompió. Por ejemplo, acá se rompen luces, pueden comprar, o se rompe una cámara, se puede comprar una cámara con mayor tecnología, ¿sí? O se puede, dicen en el canal, no, mirá, no tenemos guita, vamos a cambiarle foquito, vamos a cambiar lo que se rompió. Reponemos lo que se rompió, nada más. Bueno, esto es el 14% todavía, ¿entendés? Sí, entonces, que tiene una máquina para producir, en vez de comprar una máquina nueva, con mayor tecnología, que le va a permitir producir más cantidad en el mismo tiempo, ¿sí? Pagando el mismo salario, entonces, en vez de comprar una máquina nueva, va a decir, no, mira, se rompió el tornillo que ajusta la aleta, y no, que cambiamos el tornillo. Y no, pero no hay más tornillos porque no entran, porque no hay dólares, y bueno, atalo con alambre, ¿entendés? ¿Por qué? Porque ¿para qué va a comprar? ¿Sí? No se va a producir. Vos fíjate, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, hubo un exceso de demanda de alcohol en gel, ¿te acordás? Sí. El dinero que había. Bueno, y entraron a aumentar los precios. ¿Por qué? Porque el que fabricaba alcohol en gel, que vendía 100 unidades por mes, empezó a vender 10.000. Empezó a hacer trabajar horas extras, pero si compraba una máquina que salía, por caso, $100.000, si cuando terminaba la pandemia, ¿qué hacía con la máquina? ¿Entendés? Sí, bueno, entonces por eso no se compra. No se invierte en nuevas máquinas, porque el consumo sigue igual. Bueno, entonces hay que ver, o sea, todavía no se puede saber que... No sé, sí, yo me voy medio por las ramas, pero bueno, no se puede saber. Si sigue este nivel de emisión, va a seguir la inflación, y la inflación anualizada es del 80%. Si se cumple lo que se pactó con el Fondo Monetario, y van a tener que bajar los gastos para bajar la emisión, y ahí puede ser que se empiece a frenar la inflación, y no digo que se recuperen los salarios, pues por lo menos va a disminuir va a aumentar el poder adquisitivo del salario, porque va a haber menos inflación y vamos a gastar menos plata para comprar los mismos bienes. Todo depende. Si se cumple lo que se firmó con el Fondo Monetario, si triunfa el ala albertista del gobierno, o si triunfa el ala kirchnerista del gobierno, que dice que no hay que bajar los subsidios, que no hay que subir las tarifas. Por lo tanto, va a seguir habiendo emisión. Si sigue habiendo emisión, va a seguir habiendo inflación, y cada vez más, y espiralizada. No digo que vaya a haber hiper, pero va a subir la inflación cada vez más, 4, 4,7, 6, y va a seguir así. Ahora, si se cumple con lo que se pactó con el Fondo Monetario, o sea, puede tiene que ser cumplirse exactamente.
Que es en definitiva, a ver, vos sabés que en tu casa decís lo que ganás, que no podés gastar más de lo que ganás. Sí. Y no te lo tiene que venir a decir el Fondo Monetario. ¿Entendés? Argentina es, como siempre decimos, es un gastador consuetudinario, ¿no es cierto? Y vos fíjate que no tiene. Exactamente. Mirá, clase 1 de microeconomía, cuento de máster. Y creo que lo he dicho en alguna oportunidad. En los encuentros nuestros semanales. La restricción presupuestaria es a la economía lo que la fuerza de gravedad es a la física. ¿Sí? Y nosotros estamos en un primer piso, vos nos podés salir por la ventana, tenés que bajar la escalera, si salís por la ventana te caes. Bueno, y por lo tanto no se puede gastar más de lo que se queda, restricción presupuestaria. Vos ganas tanto y tenés dos bienes para comprar, X e Y. Si sube el precio de Y, y vas a comprar menos de Y para comprar un poquito más de unidades de X, siempre con el presupuesto con el que contás. Esa es la restricción presupuestaria, no se puede gastar más de lo que tenés. En el país lo mismo. Y como Argentina gasta más de lo que tiene, recurre a que le presten. Cuando el acreedor dice, a ver, este no me va a pagar, se aviva, entonces empieza a emitir. Y termina endeudado y con inflación. Y entonces recurre al Fondo Monetario, que es, y le paga con la plata que le da el Fondo Monetario, le paga a los privados, que fue lo que hizo Macri. Cambió un interés de 15% por un interés de 4%. Pero seguimos endeudados. Hay que seguir pagándola. Y hay que seguir pagando. Y esta deuda, ¿hasta cuándo hay que seguir? Y hasta que se pague. Pagándola. Claro, porque lo que hizo ahora el Fondo Monetario es prestar a la Argentina con más plata para pagarle al mismo Fondo Monetario la deuda que tenía. Pero en definitiva vamos a seguir endeudados. Y toda deuda hay que pagarla. Y Argentina siempre con waiver, o sea, con perdón y demás, a la corta, a la larga, siempre protestando contra el Fondo Monetario, pero nunca se fue del Fondo Monetario Argentina. Claro. ¿Y esto sería por tiempo indeterminado? Y hasta que le paguemos, puede ser. Argentina ha estado 27 veces, Argentina pidió plata al Fondo Monetario. Ha estado, endeudado 10 años, hasta que se pague. Y hay que pagarle. Lo que pasa es que no es el Fondo Monetario malo porque te cobra. Argentina le prestó, no vino el Fondo Monetario, que Argentina fue allá. Y la deuda es hay que pagarla. Sí, se puede, todo depende de si hubiese un plan económico. Que es lo que justamente estuvimos exactamente lo que falta. Habría que, por ejemplo, aumentar las exportaciones, tender a aumentar las exportaciones, con lo cual habría que quitar, por ejemplo, las retenciones al campo. Lo que pasa es que tienen bronco por tema ideológico al campo, pero eso es que te trae los dólares. Y las empresas de cualquier rubro, automotrices, por ejemplo, no tienen los dólares para importar los insumos, para después exportar. Tendrían que importar por 70 para exportar por 100, cosa que le quede el saldo comercial 30. Y que cobre un impuesto de 1%, 2% el Estado. ¿Está bien? Pero esos serían dólares que circulan en la economía y a la larga entran al Estado. Entonces, de ahí se aumentan las exportaciones, que hay, pero potencialmente muchísimo. Entonces entrarían los dólares para, con parte de ello, pagarle al Fondo Monetario. Y parte invertir, por ejemplo, en un gasoducto, en un ducto entre Neuquén y Buenos Aires o los grandes centros urbanos. ¿Para qué? Para que Argentina incluso no solamente abastezca el mercado interno de gas, sino que exporte con el precio que está el gas. Tenemos gas y tenemos que importar gas, porque no lo producimos. Es increíble. Por eso. Entonces hay muchas cosas. Sí. Y antes, ya para ir cerrando, sí. Néstor, y te agradezco que hayas venido aquí hasta el programa para tener tu presencia. ¿Qué pasa que el gobierno no tiene un plan económico? ¿No lo tiene porque no quiere? ¿Por un tema político entre ellos? ¿Vos decís este problema entre el libertismo y el kirchnerismo? Sí, es probable que por eso. Yo creo que nunca tuvo un plan. Yo me recuerdo cuando fue antes de la pandemia, que Alberto Fernández se entrevistó con el Fondo Monetario y le preguntaron si tenía un plan económico. Y digo, tenemos un plan económico, pero lo tenemos escondido, ya lo vamos a decir. Y yo dije, esto no deben tener ningún plan. Y como viste, cuando estás jugando al truco y tenés el ancho, pero mirá que tengo el ancho, mirá que tengo el ancho de espada, pero en realidad estoy mintiendo porque por ahí tengo el 4 de copa.
Bueno, esto es lo mismo, amenazó que tenía un plan económico y no tenía ningún plan económico. Yo no estoy en las internas del gobierno, no lo sé. Puede ser porque no sepan, porque no pueden, porque no quieren, por las desavenencias, porque si arma un plan económico, por ejemplo, Alberto Fernández autorizó a Martín Guzmán a iniciar conversaciones con el Fondo Monetario. Menos mal, pues si no hubiéramos entrado en default y nadie nos prestaba, éramos el paria del mundo. Y el sector kirchnerista con Cristina Fernández a la cabeza, que ahora se pelea con Alberto Fernández por la inflación y porque está perdiendo capital político por la inflación. Está bueno. ¿Me entendés? Pero lo que no dice Cristina Fernández es que la inflación resurgió en la Argentina con su gobierno. ¿Sí? Cuando gastó todo lo que había, el superávit que había dejado Néstor Kirchner, ella lo gastó y pasó a déficit. 4,5%, 4,5 puntos de déficit, que era el equivalente, déficit primario, ¿no? El equivalente a 445.000 millones de pesos. Estaba a 10 pesos el dólar en ese momento. Dividirlo por 10, ¿cuánto es? 44.500 millones de dólares. ¿Ves? Y dicen, pero Macri se endeudó, no te lo estoy defendiendo, pero gran parte fue para cambiar la deuda privada con la deuda con el Fondo Monetario a un interés más barato. Que también contribuyó a la deuda, seguro, pero la inflación empezó cuando con la etapa de Cristina Fernández. Entonces que no se enoje ahora con Alberto Fernández, que lo nombró ella, lo convocó ella mediante un tuit, se armó la fórmula. Ya nació mal. Y en toda coalición siempre se arman, que siempre hay desavenencias. Y en el peronismo, desde vieja data, siempre hubo desavenencias, desde la época de cuando fallece Perón, con María Estela Martínez, la lucha entre la derecha y la izquierda, bueno, no solo política, sino, no me quiero meter en ese terreno, pero las desavenencias en el peronismo estuvieron siempre. Cuando empiezan, y ahora es la primera vez que quieren hacer populismo sin plata. Y ahora tenemos las consecuencias. No se puede emitir billetes a lo loco, se pagan las consecuencias. Todo en economía tiene un precio. Todo tiene un precio. Todo. No. Si se emite, se paga con inflación. Cerramos con esta última frase, Néstor, y agradecerte muchísimo por estar acá. Bueno, te esperamos nuevamente aquí en el programa. Bueno, ahí dale, Néstor muchas gracias. Serra, periodista, especialista en economía, y director además del periódico Punto Sur, que ahí pueden encontrarlo en www.surweb.com.ar. Buenísimo, ahí tiramos el las editoriales, todo.